Bueno, hola, boa tarde. Tocan a min agora facer de moderador e presentador desta mesa. Sinto ter sido tamén o que rematou a sesión da mañá. Non era a miña intención, sino participar no debate. E agora voulles presentar ao profesor Javier García Fernández, que é amigo de Nellanos, catedrático da Universidade Complutense de Madrid, e director da revista dun anuario de enorme interés para todos os que seguimos o mundo do patrimonio, que é Patrimonio Cultural e Dereito. Dende hai moitos anos, vinculado familiarmente ao mundo dos museos, pero con unha ampla trayectoria profesional, profesional na docencia e profesional na actividade política, puesto que desempeñou ao largo de bastantes anos diversos cargos de representación e de enlace e de desenvolvemento normativo en relación con moitos temas e tamén cos temas de patrimonio. Por lo tanto, máis que contarlles eu máis historias, poden ver, ademais, nas follas que falan do curso, voulle dar a palabra para que nos expoña o tema do marco normativo nesta sesión que terá continuidade a continuación con unha mesa redonda na que van a participar tamén o profesor Carlos Amoedo e o profesor, chámolle profesor, porque aínda que non exerce a docencia estrictamente, pero para os que somos aficionados a numismática, é un dos nosos profesores en numismática, polos seus moitos traballos de numismática medieval, don Antonio Roma. Sin máis, Javier, esa palabra. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco a los organizadores de estas jornadas. No sé si... ¿Se me oye? Sí, bien. Pues agradezco a los organizadores de estas jornadas que me hayan dado ocasión de volver a Galicia, a participar en otras, porque siempre es interesante y sobre todo porque además todos aprendemos un poco. Yo, de luego, siempre aprendo cuando vengo aquí. Me toca hablar del régimen jurídico de los museos y yo acostumbro, siempre que hay ocasión y siempre que hay materia prima, si tengo que hablar del régimen jurídico de una institución, de un órgano, de una determinada relación jurídica, me gusta, si es posible, buscar los antecedentes históricos, porque de esos antecedentes históricos siempre se desprenden elementos interesantes para entender mejor la realidad que tenemos. Entonces, puestos a hablar del régimen jurídico de los museos, de su historia, hombre, pues quizá lo primero que no es exactamente el régimen jurídico, pero es un elemento que prefigurará otras cosas a lo largo del siglo XIX. Lo primero que se suele citar siempre es la famosa carta de Mengs a Antonio Ponz, que se incorporó en el tomo correspondiente del viaje de España, donde proponía que se hiciera una colección con las pinturas y las esculturas reales y que se pudieran concentrar. Ese siempre se suele poner ese ejemplo. Y se pone también otro ejemplo, también muy conocido, cuando el primer secretario de Estado, que era interino, que era Urquijo, en el año 1800 ordenó llevar a Madrid las pinturas de Murillo que estaban en el Hospital de la Caridad de Sevilla. Siempre se dice, por lo menos los historiadores del Museo del Prado, es decir, Verocchi, Madrazo, todos dicen, no, esta orden de Urquijo tenía como finalidad eso, empezar a formar una colección y un museo. Otros historiadores, pues por ejemplo Yeal, el francés Yeal, pues dicen, no señor, lo que pasa es que el rey quería tener esos cuadros, pero no había ninguna dimensión museística. Bueno, siempre se ponen estos ejemplos de la voluntad de cómo van creciendo, a diferencia de otros países que siguen otras vías, como en España va surgiendo la idea de constituir jurídicamente los museos. El paso ya definitivo, aunque absolutamente ineficaz, fueron los dos decretos que se dictaron con ocasión de la creación del Museo Josefino. Es decir, en plena invasión francesa, con el rey José en Madrid, se dicta en primer lugar el decreto de 20 de diciembre de 1809, que establece la creación de un museo de pinturas en Madrid.
este decreto, que es el que siempre se cita, porque es verdad que es el que da paso a la organización jurídica de los museos, tiene, y eso también se dice porque es que rechina mucho, tiene un primer artículo que dice que se crea el Museo de Pinturas en Madrid y un segundo artículo mucho más llamativo, y por lo que siempre se cita, que decía, les leo más o menos, se formará una colección general de los pintores célebres de la escuela española que ofreceremos a nuestro augusto hermano, el emperador de los franceses. Es decir, este es un decreto absolutamente contradictorio porque crea un museo. Es la primera vez que en España, mediante un instrumento jurídico, se crea un museo, pero al mismo tiempo es un decreto que legaliza la expoliación y la exportación de los bienes que luego, al final, estos son los que luego se pudieron devolver, otros muchos no se devolvieron. Bien, entonces, es un decreto que crea un museo y santifica el expolio. Bien. Más interés tiene, desde el punto de vista jurídico, el decreto siguiente, que se dictó el 22 de agosto de 1810, es decir, 8 meses después, porque también este decreto sí que es interesante. Y es interesante porque aunque la denominación que tiene, y siempre si ustedes lo ven en la Gaceta, dice, no, es que es el decreto por el cual se establece que el Palacio de Buenavista de Madrid, que había sido de Godoy, el actual cuartel general del Ejército, el Palacio de Buenavista se destina a museo. Y parece que ese decreto se queda en eso, en la ubicación del museo en un palacio de Madrid, cuando en realidad tiene mucha más importancia. Y tiene mucha más importancia porque, por primera vez en España, el museo se vincula a un ministerio. Es decir, la organización ministerial en España pues había sido muy del antiguo régimen y tuvo que ser en la zona ocupada por los franceses y también en la pequeña zona controlada por las Cortes de Cádiz, donde ya aparece la organización ministerial moderna. Bueno, pues José I había establecido una organización ministerial ya propia de un Estado moderno y todo lo interesante es que se pone este museo bajo el control del Ministerio de lo Interior. Pero además no es que se le ponga bajo el control, es que se ordena al Ministerio de lo Interior que apruebe el inventario, que establezca el reglamento particular del museo, que nombre a los conservadores y al resto de los empleados. También otro elemento muy interesante, porque va a costar luego que vuelva a aparecer, también se ordena al Ministerio del Interior que organice la colección para que se pueda manifestar al público, es decir, la visita pública. Entonces, es un decreto, siempre se cita el primero, el de 1809, pero el que realmente tiene interés jurídico, más allá de eso, de legalizar el expolio, es el de 1810, porque regula con mucho detenimiento lo que es un museo público vinculado, conectado, puesto bajo la dependencia de un ministerio. Es el ministerio que se encarga de una serie de funciones vinculadas con el museo, el nombramiento, dice conservador, lo dice en singular, pero el resto de los empleados. Es un decreto muy interesante. Lo que pasa es que, claro, dictado por una autoridad que no tenía legitimidad y que poco a poco fue perdiendo el poco poder militar que tenía en la península. Bien, por consiguiente, no tuvo continuidad. Cuando ya se acaba la guerra de la independencia, cuando ya se plantea que la Francia vencida empiece a devolver los bienes expoliados a todos los países europeos, la Real Academia de Bellas Artes plantea al rey, le plantea por un lado que que las obras de pintura y escultura que se devuelvan, que se van a devolver a España, que no se devuelvan a sus antiguos propietarios, sino que se queden en Madrid para hacer un museo, y vuelven a pedir, igual que habían hecho los franceses, que ese museo se instale en el Palacio de Buenavista. El resultado fue que el Consejo Real, en un dictamen durísimo, se opuso a todo. Sobre todo se opuso a la idea de crear un museo. Es decir, ¿para qué hay que crear un museo? Si son colecciones, pues serán particulares, serán reales, pero que eso de crear museos no. Y el asunto no prosperó. No prosperó hasta que unos años después, pero esto es interesante para ver
cómo se van creando museos prácticamente sin ninguna base normativa. Años después, ya las colecciones reales desbordan los palacios, sobre todo porque el Palacio del Buen Retiro había quedado muy destrozado, igual que no destrozaron el Palacio de Oriente, pero el Palacio del Buen Retiro quedó muy destrozado. Las colecciones reales ya desbordaban los sitios reales, y entonces es cuando ya Fernando VII, aprovechando que está el viejo edificio que se iba a dedicar a gabinete, el viejo edificio de Villanueva, que estaba ahí y estaba destrozado porque había sido cuartel durante la guerra, pues decide que las colecciones se trasladen ahí. Pero claro, si buscáramos en los archivos del Palacio de Oriente, sí encontraríamos notificaciones, decisiones, pero no hay ningún acto singular que diga que se crea el Real Museo de Pintura y Escultura. No lo hay. Lo único que en la Gaceta hay una noticia, pero no una norma, porque en aquella época no era obligado publicar las normas todavía en la Gaceta. Encontramos una mera noticia que dice que, en concreto en la Gaceta, del 2 de marzo de 1818, que dice que se va a abrir el Real Museo de Pintura y Escultura. Y luego, claro, tardó un poco, pero al final se abrió en el 19. Y, por otro lado, es interesante ver, porque indica la naturaleza jurídica de este museo, quién era el director del museo. El director del museo era el mayordomo mayor de palacio. Es decir, es una organización, es un museo vinculado al patrimonio del rey. Tengan ustedes en cuenta que hasta 1865 no se reguló con claridad el régimen jurídico, no se disoció con claridad lo que era el patrimonio real, lo que era el patrimonio personal del monarca, lo que era el patrimonio del Estado. Eso tuvo que ser la ley de 1865 la que lo aclaró. Por consiguiente, el Museo del Prado nace como una institución vinculada a los bienes, ni siquiera de la corona, sino los bienes personales del rey. Tan personales del rey que ahora veremos que hubo un momento en que pudo desaparecer el Museo del Prado por ese motivo. Bien. Esto ocurre en el año 19, en el año 20 tiene lugar el levantamiento de Cabezas de San Juan, se inicia el trienio liberal, y ahí en los debates parlamentarios, eso lo explicó muy bien Yeal en su libro, en los debates parlamentarios sí va saliendo la idea de que hay que crear un museo. Es decir, en concreto, en 1821, en el debate del presupuesto del Ministerio de lo Interior, ya el representante del gobierno dice que se está planteando crear un museo, y un año después también el duque de Rivas, que era diputado y en aquel momento era liberal, pide que se cree primero un museo en Madrid y luego se creen otros museos en provincias. Todo eso se queda en nada, no hay tiempo por otra parte. Además, en aquel momento se dicta una de las primeras leyes de instrucción pública y no hay referencias alguna a archivos, museos, bibliotecas, pero el elemento jurídico interesante que ocurre unos años después es que al morir Fernando VII, el Museo del Prado estuvo a punto de desaparecer. Y estuvo a punto de desaparecer porque formaba parte de esos cuadros, aquellas esculturas, formaban parte de la testamentaría de Fernando VII. Había tres personas que acudían a la sucesión, sus dos hijas y en menor medida su viuda, y hay un momento en que, bueno, pues lo que se plantea es hacer el reparto correspondiente como en cualquier testamentaria, y a la hija menor, a Luisa Fernanda, le habría tocado una parte importante de ese museo, de aquellas pinturas, de aquellas esculturas. Al final se llegó a un acuerdo, se indemnizó a la infanta Luisa Fernanda con otros bienes y la colección pudo seguir unida. Pero hubo un momento, y eso se ve muy bien en un viejo libro que sería bonito reeditar, la historia del patrimonio real de Cos Gallón, que es muy interesante, pues bueno, al final se salvó, pero pudo no haberse salvado. Entonces, esto, digamos, son lo que lo podríamos llamar la prehistoria del régimen jurídico de los museos españoles. Se empieza ya a dar pasos más serios, y esos pasos más serios son a partir de la desamortización. Justo cuando está empezando la desamortización,
que ya viene desde el año 35, aunque los decretos son del 36, en 1936 la Academia de San Fernando solicita de la reina gobernadora autorización para recoger los cuadros, las esculturas y los libros de arte de los conventos suprimidos y para recopilarlos y formar un museo central en Madrid. Eso es en enero del 36 y ya en diciembre el Ministerio de la Gobernación se dirige a los jefes políticos, es decir, a los gobernadores civiles, y les ordena recoger todas las obras procedentes de los conventos suprimidos para destinarlos a un museo nacional. Y efectivamente, todo esto lo sabemos gracias a ese precioso libro que publicó hace años el profesor Álvarez Lopera, poco antes de su fallecimiento. Efectivamente, en octubre del año 37, el ministro de Hacienda dictó una orden por la cual se cede al Ministerio del Interior, se cede un convento en Madrid, el convento de la Trinidad. El convento de la Trinidad estaba empezando en la plaza, si ustedes conocen Madrid, en la plaza de Benavente, bajando hacia Tirso de Molina, que ahora hay un teatro que no sé cómo se llama, toda esa manzana era el convento de la Trinidad. Entonces se cede al Ministerio del Interior y se cede con una finalidad, que es crear el Museo Nacional. Y efectivamente, en enero del 38 se crea el Museo Nacional, con lo cual ustedes ya se habrán dado cuenta alguna vez, he manejado textos del siglo XIX, cuando en España se está hablando del Museo Nacional de Pintura, entre los años 40 y los años 70, no se está hablando del Museo del Prado, se está hablando del Museo de la Trinidad, porque el Prado siempre es el Museo Real. Y entonces, a partir de 1838, y luego se concreta ya en el 42, hay un museo real de pintura y escultura que sigue siendo propiedad del rey y un museo nacional que en teoría recoge todos los bienes, pintura y escultura procedente de los conventos desamortizados, aunque en la práctica parece ser que solo recogió los de la provincia de Madrid y provincias circundantes, no de toda España. Bien. Entonces, ahí nace ya el primer museo nacional, porque vuelvo a decir, el Museo del Prado no era un museo nacional, era un museo que ahora llamaríamos privado. Bien, el paso siguiente, que no tiene efectos prácticos, pero es importante para reconocer ya no que existe un museo, sino que debe haber museos en toda España. El paso siguiente es la Real Orden Circular de 13 de junio de 1844, importantísima orden porque es la que crea las comisiones provinciales de monumentos y la comisión central. Y aquí tenemos que entre las funciones de las comisiones provinciales de monumentos está cuidar de los museos provinciales y aumentar estos establecimientos. Es la primera vez que ya no es que se da el paso singular de crear un museo, crear jurídicamente, mediante un acto jurídico el museo, no, es que ya lo que se prevé es que va a haber museos provinciales, que va a haber museos en cada provincia. Y eso fue corroborado muy pocos meses después por el reglamento de la comisión, que fue una orden de junio del 44. Bien. Es decir, que ya tenemos ahí un primer ensamblaje de cómo se organizan los museos. El paso siguiente, que ya tiene mayor importancia, se da unos años después cuando se aprueba la Ley de Instrucción Pública de 1857, la llamada Ley Moyano. En la Ley Moyano ya hay un breve título, el título cuarto, dedicado a las academias, a los museos, a los archivos y a las bibliotecas. Lo primero de todo, que esto ya nos vuelve a conectar con el segundo decreto josefino. Se dice que las academias, los archivos, las bibliotecas y los museos son dependencias del ramo de instrucción pública. Con lo cual ya la conexión definitiva entre estos centros de depósito cultural y la organización administrativa ya es definitiva y tajante. Porque antes dependían simplemente de las comisiones provinciales. Bien. Segundo, que tiene mucho interés en la ley, hay un artículo, uno solo, que se dice que el gobierno se cuidará de que se establezcan en las capitales de cada provincia un museo de pintura y escultura.
Con lo cual, esa idea que estaba en la orden circular de creación de las comisiones provinciales ya adquiere rango de ley, tiene mucha más importancia. Y algo también mucho más importante, el artículo siguiente, es el que ordena al Gobierno que cree un cuerpo facultativo de archiveros y bibliotecarios. Y efectivamente, un año después, se crea el cuerpo facultativo de archiveros y bibliotecarios, cuya sección de arqueólogos y anticuarios tardará todavía en aparecer. Con lo cual, ya en el año 57, al menos a nivel normativo, el panorama jurídico está bastante claro. ¿El paso siguiente cuál es? Y ya voy acabando la historia porque estamos dando pasos de gigante. El paso siguiente importantísimo es en el año 67, el decreto de 18 de marzo de 1867 de creación del Museo Arqueológico Nacional y museos provinciales. Con lo cual ya, si antes estaba hablando de museos de pintura y escultura, el decreto del 67 ya además crea los museos arqueológicos y ordena que haya un museo arqueológico en cada provincia. Y ya el paso, eso sí es curioso y aunque se ha costado un minuto, sí merece la pena contarlo, una vez, porque además, para ver cómo van evolucionando las instituciones culturales, en 1865, les decía a ustedes, se había dictado la primera ley de patrimonio de la corona, pero el Museo del Prado no se había visto afectado. El paso siguiente que hubo que dar es ya, una vez destronada Isabel II, en 1870, cuando el Museo de Pintura se transfiere desde la corona al Ministerio de Fomento. Y ese mismo año también se dice un decreto ordenando que se reúnan en un solo museo, el Museo del Prado y el Museo de la Trinidad. Y el paso definitivo, que es el más curioso de todos, es que 2 años después, al final se dicta el decreto de 21 de marzo de 1872, en donde el Museo de la Trinidad se incorpora al Prado. Es decir, el Prado hizo una OPA sobre el Museo de la Trinidad. Y a partir de entonces ya la historia jurídica del Prado ya se convierte en un museo nacional. Bien. Ya voy muy rápido porque curiosamente ya no hay muchas más normas porque ya después con la restauración se intenta en muchas ocasiones aprobar leyes que ahora llamaríamos de patrimonio, entonces será de antigüedades, del tesoro, ninguna se logra aprobar, pero en 1901, recién creado el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, siendo ministro Romanones, se dicta por un lado el reglamento del régimen de los museos arqueológicos, el decreto 25 de octubre de 1901, y un mes después el importantísimo, porque ha estado vigente hasta finales del siglo, el importante decreto 29 de noviembre de 1901, con el que aprueba el reglamento general de los museos regidos por el cuerpo facultativo. Ha estado vigente hasta el año 87. Bien. Y aquí podemos decir que se acaba la historia específica la historia jurídica de los museos, porque unos años tienen que pasar 25 años cuando en 1926 se aprueba el famoso decreto ley de 9 de agosto del 26, el mal llamado decreto Callejo. En realidad era un decreto ley, no como era en la época de la dictadura de Primo de Rivera, que no había parlamento, pues, pero tenía rango de ley sobre protección de la riqueza artística, en donde no se habla para nada de los museos. Y 7 años después, la ley republicana, la ley de 13 de mayo del 33, de defensa del patrimonio histórico-artístico nacional, hace algunas alusiones mínimas a los museos. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir, y esa es un poco la conclusión que sacamos, podemos sacar varias conclusiones, pero la primera, eso, que ya en plena guerra de la independencia, en plena invasión francesa, ya se dictaron unos decretos sin ninguna eficacia, pero que ya estaban muy bien ensamblados y que establecían cuáles eran los elementos jurídicos básicos de los museos. Esa sería la primera conclusión. La segunda, que a diferencia de otros países, tardó mucho tiempo en darse una regulación, es decir, hay un atisbo en el año 44, una regulación
suficiente, aunque reducida en el año 57, y ya el régimen jurídico concreto determinado ya es el de 1867. Y el tercero, que es curioso porque significa mucho, cuando ya en el siglo XX se empieza a hacer leyes generales, el decreto Callejo y la ley del 33, no se considera necesario regular el régimen jurídico de los museos, bueno, porque ya está regulado a nivel de normas reglamentarias y no hace falta insertar los museos, como tampoco se plantea, lo mismo ocurrió con archivos, con bibliotecas, no se considera necesario insertar los centros de depósito cultural en el conjunto de la ley general. Esa sería un poco la conclusión de la historia. Bien, con esto ya podemos pasar ya rápidamente al régimen jurídico actual. Como estamos aquí, como estamos en Santiago, estamos en la Comunidad Autónoma de Galicia, lógicamente voy a tratar de centrarme en el régimen jurídico de Galicia, pero antes es necesario hablar del régimen jurídico común. Es decir, que yo, en lo que me queda de intervención, voy a hacer esas dos partes, el régimen jurídico común y el régimen jurídico específico de Galicia. Bien. Y el régimen jurídico común se inicia, lógicamente, con la Constitución. Primera Constitución española que habla de los archivos, bibliotecas y museos, porque la Constitución Republicana del 31 sí hablaba del patrimonio, del tesoro artístico, pero no concretaba, no había referencias. En la Constitución vigente, el 78, sí. Y saben que tenemos dos artículos, el 148 y el 149. En el 148, que es el artículo que establece las materias que las comunidades autónomas pueden asumir, se dice que una de las materias que pueden asumir son los museos, las bibliotecas y los conservatorios de música de interés para la comunidad autónoma. Subrayo, porque este es el elemento que nos ayuda a entender qué museos pueden ser competencia estatal y qué museos pueden ser competencia autonómica. Museos de interés para la comunidad autónoma. Frente al 148.1.15, el 149.1.28 nos dice que es competencia exclusiva del Estado los museos, evidentemente bibliotecas y archivos, pero en fin, los museos de titularidad estatal, sin perjuicio de que su gestión pueda ser encomendada mediante convenio a las comunidades autónomas. Y aquí tenemos la base constitucional del régimen jurídico. Los museos siempre ha llamado, y hay gente que quiere hacer algún misterio de este juego de museos de interés para la comunidad, museos de titularidad, y se ha dicho, ¿por qué no se dice de interés para el Estado, de interés para la comunidad? ¿Por qué no se dice de titularidad estatal y de titularidad autonómica? No, está muy bien pensado. Está muy bien pensado para, por lo menos en términos cualitativos, quizás no en términos cuantitativos, ampliar la competencia autonómica. El Estado, ¿qué competencia tiene? Olvidándonos ahora del tema de la gestión mediante convenio por parte de las comunidades autónomas, ¿qué museos son competencia del Estado? Exclusivamente los de titularidad estatal, es decir, los de propiedad del Estado. Nada más. Nada más. El Estado se limita a los museos que son de su propiedad. Y frente a eso, el término de interés para la comunidad supone que una comunidad autónoma tiene competencia sobre el resto de los museos. Y el resto de los museos significa aquellos de titularidad autonómica, entre las comunidades se ha creado algún museo autonómico. También tiene competencia la comunidad autónoma sobre los museos municipales, sobre los museos privados, sobre los museos eclesiásticos. Es decir, que la competencia del Estado es mucho más limitada que la competencia autonómica. Y a eso se añade además la posibilidad, que luego se ha concretado y que la Constitución lo previó, de que además una parte de los museos de titularidad estatal también fueran gestionados por parte de las comunidades autónomas mediante el correspondiente convenio. Bien. Es decir, que de entrada vemos que en materia de museos
la competencia es una competencia concurrente. En parte corresponde al Estado, en parte corresponde a las comunidades autónomas. Ahora bien, claro, si decimos esto, bueno, y entonces el Estado no tiene otra función que gestionar un número más o menos extenso de museos. Poco extenso, porque puesto que muchos ya los ha transferido. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, y aquí conviene hacer una brevísima historia conceptual. En el siglo XIX se hablaba del tesoro artístico, se hablaba de riqueza artística, se hablaba de antigüedades, se hablaba de monumentos. En el siglo XX se sigue hablando del tesoro, el concepto de patrimonio tarda en aparecer. Si nos vamos a la Constitución, los 3 artículos que hablan del patrimonio, el artículo 46, el 148 y el 149, curiosamente no se ponen de acuerdo y cada uno de estos artículos utiliza unos adjetivos distintos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el concepto de patrimonio no es un concepto jurídicamente cerrado. Incluso podría decirse lo mismo de instituciones como los archivos, bibliotecas y museos. Por consiguiente, alguien tiene que dar un concepto jurídico previo, que es lo que permite delimitar. Si las comunidades autónomas pueden tener competencias sobre patrimonio, alguna norma, por consiguiente, algún órgano con autoridad tendrá que decir en qué consiste el patrimonio. Y lo mismo ocurre con los archivos, bibliotecas y museos. Ya no es cuestión de llegar ya a la caricatura, pero yo alguna vez en alguna clase lo he contado, decir, bueno, estamos hablando de museos, pero jurídicamente habrá que saber qué es un museo, porque si no, aceptaremos que todo extranjero que te viene a Madrid te dice muy contento que ha pasado por el Museo del Jamón, y el Museo del Jamón no es un museo. Por consiguiente, hay que determinar jurídicamente qué es un museo. ¿Quién tiene que determinarlo? Si resulta que la Constitución habla de museos que pueden ser de competencia autonómica y de museos de competencia del Estado, tiene que ser el Estado el que tiene que aportar un concepto jurídico de museo. Y eso es lo que explica que, ya descendiendo un escalón, bajamos de la Constitución, nos ponemos en el escalón inferior, que es la Ley 16.1985 del Patrimonio Histórico Español. Eso explica que haya un capítulo del título 7º dedicado a los archivos, bibliotecas y museos, y que el primer artículo esté dedicado en concreto, dentro del artículo 59, el apartado 3, a decirnos el concepto jurídico del museo. Es decir, que si en una materia concurrente, a pesar de la concurrencia, hay un elemento conceptual previo que se corresponde al Estado. Y por eso, en esta ley, hay elementos que no se limitan a los archivos, bibliotecas y museos de competencia estatal, sino que tiene una vocación mucho más amplia de establecer unos elementos jurídicos básicos. Entonces, encontramos en esta ley el propio concepto de museo. Una ley autonómica no podría separarse mucho de ese concepto, porque si no ya tendríamos 2 realidades distintas que no casan. Encontramos, y también es un mandato a todas las administraciones, el mandato de elaborar y actualizar catálogos, inventarios y fichas. Encontramos también, y aquí esto ya es una competencia autonómica, la previsión de que cuando el Estado quiere crear un museo ha de consultar a la correspondiente comunidad autónoma. Aquí aparece, evidentemente es una competencia de mera consulta, pero es obligado que la comunidad autónoma responda, se pronuncie. Y luego encontramos también un principio general de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas. Y por último, bueno, más la posibilidad de que en caso de expropiación para museos se declare de utilidad pública los edificios o terrenos. Y luego encontramos un elemento interesante que es la creación del Sistema Español de Museos, que no va mucho más lejos. Bien, entonces, como ven, tenemos las bases constitucionales, unas primeras previsiones en la ley del Estado,
unas previsiones más concretas en el Reglamento de Museos de titularidad estatal y del Sistema Español de Museos, que se aprobó por Real Decreto 620/1987 de 10 de abril. Aquí es lo mismo, es decir, el propio título del reglamento es muy descriptivo. Es el reglamento de los museos de titularidad estatal. Bien, pero además es el reglamento del Sistema Español de Museos. Y entonces aquí sí encontramos elementos comunes que también afectarían al régimen jurídico de las comunidades autónomas. En concreto, yo creo que tiene proyección autonómica el artículo primero y el artículo segundo, que establece también la definición del museo y las funciones de los museos. Eso yo creo que es de aplicación en todo el Estado. Y, evidentemente, tiene aplicación autonómica. Otra cosa es que tenga eficacia. El título segundo, que es muy breve, que establece el Sistema Español de Museos. Dice qué museos lo integran, cómo cooperar, cuáles... Y un elemento importantísimo, porque afecta directamente a cómo se gestionan los museos transferidos. En este reglamento encontramos la previsión de que corresponde a las comunidades autónomas la provisión de todos los puestos de trabajo de los museos de titularidad estatal que hayan sido transferidos. Esto es una previsión muy importante porque afecta a la forma de organizar los museos. Bien. Y otro elemento ya común, y este ya a mí me provoca más cuestiones, creo que el amigo Palomero está por aquí. No sé si está, es que no sé si se dictó en su época y se lo tenía que haber preguntado, por eso un museo, cuando él era subdirector general de museos. Hay un decreto que a mí me parece que nunca he acabado de entenderlo, que es el decreto 1305/2009, el 31 de julio, por el que se crea la Red de Museos de España. Yo este decreto confieso que no lo entiendo mucho. No sé si obedece a los 2 minutos de gloria que todo director general quiere tener. No sé, bueno, y lo digo con fundamento porque he sido 15 años director general, así que algo sé de eso, vamos. No sé si obedece a 2 minutos de gloria o si no habría tenido mucho más sentido ampliar el reglamento de museos del 87 e incorporar ahí otros instrumentos de coordinación. No lo sé, no lo sé, porque el hecho además de que digas que se pueden incorporar a esta red, por un lado los museos de titularidad estatal transferidos, y por eso afecta directamente a las comunidades, pero también los museos de titularidad autonómica o local de singular relevancia, a mí me deja muy descolocado, porque parece que es una red en parte estatal, estatal completa, en parte estatal parcial, es decir, los transferidos, y luego aquellos museos bonitos que se consideren en cada momento. No lo sé, a mí y luego, por otra parte, es verdad, se crea un consejo de museos, que realmente yo no he preguntado en Cultura si esto funciona o funciona, no lo sé. Se le atribuyen estas funciones etéreas que están tan de moda y que me parecen que no sirven para nada. Se le encarga al Consejo de Museos que defina criterios de excelencia. Tan de moda la excelencia, que se incorporan las mejores prácticas. Hace 10 años que las mejores prácticas han servido para ser mal utilizadas y para hacer una política de personal muy nefasta. No lo sé, no me acabo de aclarar yo con este decreto, pero bueno, se lo cuento porque si tengo que hablar del régimen jurídico de los museos en una comunidad autónoma, en este caso en Galicia, pues lógicamente hay que decir, existe este decreto y existe esta red. Ahora en este momento entra Palomero. Santiago, ¿el decreto de la red de museos será tuyo? Oh, bueno, pues luego hablaremos, hijos míos, luego hablaremos. Vale. Bien, pues pasamos. Bien. Entonces, este sería el conjunto del bueno, pues luego en el coloquio nos explicas a qué obedecía. Bien. Entonces, ya bajando, poniéndonos ya en el nivel autonómico, bueno, el nivel autonómico, evidentemente, desde un punto de vista jurídico, complementa el régimen común, pero evidentemente sirve también para que la comunidad
pueda ejercer el máximo de sus competencias. Entonces, el primer elemento, lógicamente, del régimen jurídico de los museos gallegos es el propio Estatuto de Autonomía, su artículo 27 y 18, que a mi juicio está muy bien redactado porque juega muy bien con los términos de la Constitución. Recuerden ustedes que dice que es competencia de la comunidad autónoma los museos de interés para la comunidad autónoma y que no sean de titularidad estatal. Es decir, es de los estatutos que ha manejado muy bien los términos del 148 al 149 y bueno, está bien. Y esto es competencia exclusiva. Y no, luego con estos juegos que tienen todos los estatutos de autonomía en el marco del estatuto, pues sí, ¿cómo no va a ser en el marco del estatuto? No va a ser fuera del estatuto, pero bueno. Entonces, junto con el estatuto, tenemos, que lo saben ustedes de sobra, los decretos de traspaso de funciones. Primero el decreto general el 2434-1982 de 24 de julio y el más concreto, el que se publicó por resolución de la Secretaría General Técnica de Cultura el 14 de diciembre de 89, por el que se establece ya el convenio de gestión de los archivos, bibliotecas y museos. Ese es un elemento básico para configurar la red de museos. Y el paso siguiente, y aquí ya creo que dentro de las fórmulas que sean en comunidades autónomas, a mi juicio, la fórmula gallega me gusta más que otras. Saben ustedes que al final, en Galicia, al día de hoy, el régimen jurídico de los museos es, por un lado, las previsiones generales de la Ley General de Patrimonio y, por otro lado, un decreto que lo desarrolla. Saben ustedes que al lado de eso hay otras fórmulas, hay muchas comunidades autónomas que han optado por una ley, por una ley por una ley específica de museos, como lo hace también por una ley de archivos, por una ley de bibliotecas. A mí, ahora lo diré por qué, me parece una fórmula más interesante. Y quizá hable en mi experiencia de derecho al patrimonio, pero quizá también hable desde mi experiencia de constitucionalista, de que me he dedicado muchos años a organizar cursos y actividades sobre técnica legislativa. Entonces me hace pensar que la fórmula de Galicia a mí me parece que es más útil o más interesante que la otra, pero ahora lo diré. Pero entonces, después del estatuto, después de los decretos de transferencia, lógicamente está la Ley de Patrimonio Cultural, la Ley 8/1995 de 30 de octubre. Y en esta ley ven ustedes que al final lo que ha optado la ley gallega, como en otras materias, es responder a un modelo muy parecido a la ley estatal. Entonces tenemos un artículo, el 67, que es el que establece la definición y las funciones de los museos. Aquí yo siempre, pero lo digo de todas las leyes autonómicas, me entra un punto de duda, pero bueno, si se ejerce con prudencia no pasa nada. Igual que si ustedes se cogen las leyes autonómicas que definen el patrimonio cultural o patrimonio histórico, y verán que hay pequeñas matizaciones respecto a la definición del artículo 1.2 de la ley estatal. Aquí ocurre lo mismo en todas las leyes, resulta la definición es exactamente igual. Entonces, bueno, entonces al final los museos gallegos, por poner este ejemplo, pero es que sería igual de la ley catalana o de la ley extremeña, porque a todas les pasa lo mismo. Al final el museo gallego es jurídicamente un poquitín distinto del museo tal como lo concibe la ley estatal. Pues es verdad. Lo que pasa es que si son con pequeños matices, pues tampoco tiene gran importancia. Es muy interesante y en esto la ley gallega innova la ley estatal, la segunda modalidad de museo, que es la colección visitable, que es algo que la ley estatal no previó para nada. Bueno, de hecho, en la ley estatal no se habla de colección. Alguna vez algún dictamen que yo he tenido que hacer, le dice, bueno, pues es que, ¿dónde está el concepto de colección? Al final lo encuentras, pero no en la propia ley. Bien. Entonces, aquí la idea de colección visitable yo creo que es un acierto. La regulación de la creación, en esto también se separa ligeramente de la ley del Estado en la medida, no en las públicas, que es igual, se crean igual, sino en las colecciones privadas, que yo creo que necesitan más formalización. Claro, la ley del Estado que no ha previsto colecciones privadas, pero yo creo que
no sé si es un sistema de reconocimiento de los museos privados excesivamente formalizado. Lo digo desde fuera. Igual ustedes que tienen la experiencia práctica me dicen que no plantea problemas. Sí, me queda muy bien. Luego se establece, y esto va un poco en relación con el decreto que comentábamos del año del 2009, está previsto el sistema gallego de museos y la red. Aquí aparecen conjuntas ambas, es decir, que el antecedente del Estado ya da, pero bueno, yo creo que si se regula en una misma norma no pasa nada. Luego los mandatos sobre inventario y la regulación, que es un acierto también, del acceso, de la reproducción. La conclusión que yo saco, la valoración jurídica que haría de estos preceptos de la ley, es que eso que es en esta parte la ley sigue bastante la ley del Estado, contiene, pero al mismo tiempo, y es lo que tiene que hacer una ley autonómica, contiene elementos novedosos, el tema de las colecciones visitables, la idea de que más allá del sistema está la red, la regulación de la reproducción con rango de ley, es decir, que yo creo que es una regulación acertada. Y al lado de eso, pues el decreto que ustedes, que a mí casi me da vergüenza hablar de él, porque ustedes lo deben manejar todos los días, el decreto del Sistema Público de Museos. Bien, aquí yo diría, visto desde fuera, me parece un buen concepto de museo de interés para Galicia. Me parece que está muy bien hecho. Me parece bien regulado el sistema de museos. La idea de la incorporación de los museos de titularidad estatal como museos propios es casi una exigencia, es decir, todos los problemas prácticos que se han generado en toda España, porque claro, si el Estado ha transferido la gestión de los museos, no ha transferido la titularidad, y eso plantea problemas complicados. Yo creo que se resuelve bien, no sé la experiencia que tienen ustedes. Me parece un acierto en el artículo 6 el régimen de conciertos, me parece adecuado y necesario la Junta Superior de Museos. Ya discrepo, pero yo creo que esta mañana ha salido un poco la obligatoriedad de que los museos tengan patronatos, pero esto es una posición personal muy propia. A mí me parece que con los patronatos la Administración renuncia a algo que no debe renunciar. Pero eso lo digo a nivel del Estado y lo digo a nivel autonómico. Pero bueno, es mi propia idea en la que estoy solo, porque la práctica va exactamente en el sentido contrario. Pero a mí los patronatos me parece una renuncia y una privatización de algo que debe corresponder a la dirección política del gobierno correspondiente. Verán ustedes que no soy nada liberal. Por otra parte, yo creo que buena relación lo que es el director, las funciones, el registro general de museos está muy bien. Es decir, que yo creo, y no quiero entrar mucho porque creo que ustedes lo conocen más, me parece que ha sido un buen decreto en desarrollo de una parte muy buena de la ley. Y entonces esto ya nos plantea un problema, y con esto ya acabo rápidamente, que es el siguiente. Y yo creo que no será solamente en Galicia. Puestos, como es inevitable que las leyes las normas jurídicas vayan cambiando, vayan evolucionando, ¿qué tiene más sentido? Es decir, tiene más sentido, como se ha hecho en algunas comunidades autónomas, que se aprueben leyes específicas de museos y también de archivos, también de bibliotecas, o es preferible una ley general y luego un desarrollo reglamentario. A mi juicio, yo creo que a la comunidad, a la administración cultural, yo creo que le facilita más las cosas que haya una ley general y al mismo tiempo un desarrollo meramente reglamentario de la ley. ¿Por qué? Pues primero, porque no debe haber, esto es una cuestión de técnica legislativa, ya en los años 50 un jurista francés, Carbonnier, hablaba de la inflación legislativa. Si en los años 50 había inflación legislativa, en el campo actual, sobre todo en el campo del patrimonio histórico, a nivel estatal y a nivel autonómico, no hay inflación modelo Weimar, modelo República de Weimar.
es inmanejable. Entonces hay que buscar, hay que tratar de que cuantos menos normas haya, mejor. Por otro lado, si comparamos la ley andaluza, la ley vasca, la catalana y la vasca son muy detalladas, llegas a la conclusión de que hay muchas materias que no son necesarias en una ley, es decir, que es congelar con rango de ley materias que no tienen por qué estar tan congeladas y que eso es preferible que estén en un decreto que es mucho más fácil de reformar. Entonces, primero, eso, que no haya demasiadas leyes, que ya hay muchas, y por otro lado, que la administración tenga las manos libres para poder adaptarse a las situaciones, a mí me llega a la conclusión, y con esto acabo, que es preferible, y más otro elemento muy rápido que contaré, que es preferible que no haya evitar leyes de museos, leyes de bibliotecas, leyes de archivos, y en cambio que haya unos reglamentos detallados, cuidadosos, que desarrollen eso. Y ya por eso acabo con este punto, y además para evitar una cosa. Recuerden ustedes que les he dicho que los museos, las bibliotecas y los archivos no aparecían en el decreto ley del 26 ni en la ley del 33. Uno de los grandes méritos de la ley de 1985 es ese, que al final los archivos, bibliotecas y museos aparecen. Luego se ha quebrado en parte, y a mí me parece que irresponsablemente, con la ley del libro y bibliotecas, que a mi juicio no se debería haber hecho ahí. El tema de las bibliotecas debería haberse mantenido o reformado en la ley de patrimonio, pero digo lo mismo, mejor tengamos una ley matriz y que esa ley matriz sea la que acoja todas las instituciones propias del patrimonio histórico. Y nada más, muchas gracias.